está casada con un hombre 24 años mayor que ella. Yo lo amo, entiéndelo. Que no lo amas, Ana. Ahorita estás obnubilada por todos los regalos que te da. El padre falsificó mi firma para venderla por $20,000. Y tú tienes que entender que desde el momento que un tipo paga $20,000 por ti, te está convirtiendo en una prostituta. Suelta a mi hija, inútil, desgraciada. Ay, señora, no haga ese papel. ¿Por qué pagaste $20,000 por ella? Donde ocurrió el tiroteo, la casa tiene un seguro y él va a hacer es recibir un dinero. ¿Y qué cosa? Que ahora ella se quiere casar con él, está obsesionada. ¿Y cuánto dinero va a recibir, más o menos? Esa mujer no te conviene, yo te lo estoy diciendo a ti, mira cómo ella tú lo que estás. ha hecho es ayudarme. Entonces, en mi casa comienzan a desaparecer objetos de valor. ¿Qué hace doctora? Discúlpeme, pero yo no puedo permitir que esta tipa esté hablando cosas mira que no son de mí. Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, en derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El antropólogo alemán Rudolf Virchow dijo: la libertad no es poder actuar arbitrariamente, sino la capacidad de hacerlo sensatamente. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. La libertad, tema que se define de tantas maneras dependiendo de las circunstancias de cada ser humano en esta vida. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, mi hija fue vendida y comprada. Doctora, yo soy una mujer felizmente casada. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes, doctora. Berta, usted está demandando a su hija Ana. Así es. Ok. Explíqueme por qué la está demandando y qué pide para resolver este caso. Doctora, le quiero explicar que soy una madre y que voy a defender a mi hija con uñas y dientes de un desgraciado que la compró. Su padre falsificó mi firma. A ver, un momentito, señora, ¿qué edad tiene su hija? 16 años. Tengo 16, pero yo sé lo que quiero. Pase. Y a mí nadie me compró. A ver. Esta es la evidencia. A ver, vamos. Su padre falsificó esa firma. Yo jamás he firmado eso, doctora. Jamás en la vida, jamás daría siempre algo. estoy actualizada, mujer. Espérese un minutito, párese allá y cálmese, váyase a su podio, relájese un momento, por favor. Relájese un instante. A ver. Permiso que otorgan los padres o las personas que ejercen la patria potestad o tutela para matrimonio con mayores de edad. Y esto es de los Estados Unidos mexicanos, un documento que está firmado ante un notario público donde firman el padre y supuestamente la madre. Yo nunca firmé. Para que esta muchachita que tiene 16 años se case con una persona mayor de edad. Ok, y usted está alegando que el padre de la chiquilla, de su hija, falsificó la firma permitiéndole a ella casarse. Ok, ahora explíqueme qué circunstancias estaban ocurriendo cuando esto... ¿Dónde estaba usted? Como siempre, en la calle, alcoholizada, perdida. Siempre. Ella nunca fue una madre para mí, doctora. Doctora, yo viví una situación muy complicada, muy difícil. Como ya se lo comenté, yo vengo aquí a que usted me haga el favor. No, yo no vengo a hacer favores, señora. Esto no es una corte de favores. Así que no me pida favores. Explíqueme, por favor, por qué usted considera... Y no sé qué es lo que usted quiere, anular el matrimonio. Así es. Anular, perfecto. Anular. Usted quiere anular el matrimonio. Definitivamente. Ok, entonces, por favor, cuénteme los hechos, las circunstancias de todo esto y cómo ocurrió esta falsificación de firma. El padre falsificó mi firma para venderla por $20,000. Señora, ¿y usted dónde estaba? Doctora, yo tengo un niño, un hijo de 17 años que se hundió en las drogas. Yo estaba con él tratando de ayudarlo. Definitivamente para mí fue una situación muy complicada. El padre de mis 2 hijos, mi exmarido, que no sé dónde esté en estos momentos, ni me interesa, ojalá esté en el maldito infierno, ojalá ahí se pudra.
Viví 20 años casada con él, sufriendo muchos problemas, maltratos psicológicos, físicos, golpes. ¿Sabe usted, doctora, que esta niña es prematura porque el padre me dio una patada en el estómago y tuve que salir a parir a mi hija? Ella siempre ha tenido mucho resentimiento conmigo y siempre ha estado del lado de su padre, pero ella no entiende que yo soy su madre. Mi padre y nunca te quiero. tampoco ha estado en la casa. Okay. Nunca me han dado Señora, este documento lo firma él en la fecha del de junio 6 de 2013. ¿Dónde estaba usted ese día? Nosotros estábamos separados, doctora. Él me pidió el divorcio, porque como ya le explicaba, mi hijo mayor de 17 años cayó en el vicio de las drogas. Yo decidí llevármelo del DF para poderlo ayudar. Estamos actualmente viviendo en Cuernavaca. Ahí era mucho más fácil para mí ayudarlo. Muy bien. En ese tiempo, y entonces ella quedó en custodia de su padre. compartimos la custodia, pero decidimos que ella se quedara en el Distrito Federal para no cambiarla de colegio. Ok, perfecto. ¿Qué comunicación tenía usted con ella? Diario, No, doctora. ella nunca Diario hablaba por teléfono con ella. Diario hablaba por teléfono con ella. ¿Y ella no le es cierto. dijo, mamá, me enamoré de alguien, me quiero casar? Jamás en la vida, doctora, como si yo fuera un cero en la izquierda. O sea, Después, la comunicación con ella no era la mejor. Definitivamente no. Ella siempre ha sido una niña que me ha retraído, que cuando yo me la acerco no quiere, no sé verdaderamente qué tiene en mi contra. Ahí está la base del problema. Y en ningún momento usted sospechó ni ella le dijo que tenía un novio, que se quería casar, etcétera, etcétera. No, doctora, porque realmente nos veíamos continuamente hasta que un día ella decidió, me habló por teléfono y me dijo, mamá, ya no puedo estar yendo tan seguido contigo a Cuernavaca porque tengo mucha tarea en la escuela, porque tengo muchas cosas que hacer en mi casa. Yo dije, ok, lo respeto, pero vamos a tener comunicación. Pasaron 6 meses sin que yo la viera. Un día le llamé y nunca me contestó el teléfono. Ahí usted falló, señora, porque ninguna hija le dice a una madre, no, mamá, porque tengo muchas cosas que hacer, y tú le dices, ay, voy a respetarla. No, tú le dices, no, hija, yo te tengo que ver, tengo que pasar rato contigo, porque de esa manera uno se percibe de lo que está pasando con los hijos, la comunicación por teléfono y celulares, eso no es lo mismo. Acepto eso, doctora, pero ¿usted sabe lo que es tener un niño de 17 años drogándose? Es duro, yo Cuando entiendo. no lo encuentras a las 3 de la mañana y tienes que salir a buscarlo. Es porque difícil. le das esa libertad. Y el padre no cooperaba contigo con respecto al hijo. Le valen mis hijos. Literal, le valemos 3. Ok, perfecto. Entonces, ¿usted quiere anular el matrimonio? ¿Por qué? Definitivamente, doctora. ¿Por qué? Mi hija está casada con un hombre 24 años mayor que ella. Uy, Todas mira. las noches es violentada, abusada sexualmente con un hombre. ¡Estás loca! No, Él estoy nunca loca, me ha Ana. tocado. Tú no te da... ¿Cómo no te ha tocado? No me ha tocado, entiéndelo. Ana, por el amor de Dios. ¿Pero no te casaste? No, claro que sí. Yo estoy casada. Entonces, Le pido, ¿cómo no te por ha favor, tocado? que me tocó Después de casada. bajo mi consentimiento. Después de casada. Sí, claro que sí. Ok. Pero usted entiende la diferencia de edades. Perfectamente. Cuando ella quiera todavía tener unos hijos, cuando quiera hacer una vida normal, si este hombre tuvieras eso en la cabeza, si este hombre de veras la quiere, que la deje con un muchacho de su edad para que puedan vivir cosas de su edad. Por favor, cuando este hombre tenga 70 años, ella todavía va a ser una mujer. ¿Qué crees que no he pensado eso? Eso es lo que yo quiero. Muy bien, voy a hacer un corto receso y a la vuelta regresamos con la respuesta de Ana a la demanda de su mamá. No se vayan. Ella fue timada, aquel tal señor aprovechó de su inocencia. Eso no... Tú que eres mi hermano, deberías querer lo mejor para mí. Pero eso no es lo mejor para ti. entiende, Ana. tienes que regresar con nosotros. Él no te quiere. Cuando yo hablé con ella, queremos que mi hermana regrese con nosotros. Yo no voy a ¿Para qué? regresar con ustedes, entiéndanlo. ¿Para qué quieren que regrese tu hermana? Caso